Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos con los movimientos de los equipos de la Liga 1 del 2022. Empecemos con el Sport Boys del Callao, que luego de la renovación de Patricio Álvarez en el arco rosado, el día de hoy se oficializó su primer refuerzo. Se trata del delantero Diego Zafadi, proveniente de la Alianza Atlético de Sullana. Hace algunos días les habíamos avisado que el atacante estaba muy cerca de convertirse en nuevo jugador rosado, y este domingo la institución chalaca confirmó su fichaje. La temporada pasada, el delantero de 24 años de edad anotó 6 goles y dio 3 asistencias en 18 partidos con los Churres. Ahora el delantero nacional defenderá la misilera en la Liga 1 y la Copa Sudamericana del 2022. Pasamos a Universitario de Deportes, que luego de las renovaciones de Hernán Novic, Federico Alonso, Nelson Cabanillas y Aldo Corso, anunció a través de sus redes sociales que el lateral izquierdo Iván Santillán renovó su contrato con el equipo Odiate para la próxima temporada. Como se recuerda, el futbolista de 30 años de edad llegó al equipo crema en el 2020, donde cumplió una buena actuación. Sin embargo, este año, debido a una lesión en la rodilla de la que se tuvo que operar, no pudo jugar ni un solo partido. Pero al parecer, el técnico Gregorio Pérez confía en que pueda ser parte importante del proyecto de la U en la Liga 1 y la Copa Libertadores del próximo año. Y vamos al resumen fast de la fecha 6 de la fase 4 de la Copa Perú Excepcional 2021. Como se sabe, a partir de esta fase se jugará todo en Lima, donde 8 equipos disputarán un mini torneo de todos contra todos, de los cuales los 5 primeros jugarán unas semifinales en búsqueda de la gran final para definir el nuevo ascendido de la Liga 1 del 2022. El subcampeón irá a la Liga 2. La jornada empezó con el empate a 2 entre el Alfonso Ugarte de Puno y el Maristas Huacho. El partido empezaba todo favorable para los limeños, que lo ganaban fácil en apenas media hora con el golazo de tiro libre de Carlos Lazón apenas a los 4 minutos, y luego de un desborde por izquierda anotaría José Carlos Mesías a los 29. Los puneños recién allí reaccionaron y descontaban con el tanto de Elvis Payé a los 41. En el complemento, el partido fue de ida y vuelta, pero los sureños serían los que igualarían en pies de José Luis Granda a falta de 30 para el final. Pasamos a la victoria por 4-0 del ADT de Tarma frente a la Estrella Azul de Ventanilla. El partido se resolvería rápidamente con los tantos de Waldir Calderón a los 7 minutos y Arby Osorio a los 10. Sospechosamente la defensa del Callao estuvo muy displicente y desconcentrada. A partir de aquí no hubo más partido. El ADT dominó todo y recién en el segundo tiempo vendría la goleada con la anotación del bebé Sinclair García a los 58 tras nueva pasividad de la defensa contraria, y el cuarto sería de Carlos Eliaga a los 94 minutos. Pasamos al empate a 1 entre el Credicop San Cristóbal de Moquegua y el Caimanes de Puerto Etén. Los sureños eran superiores y propio de ello se ponían adelante del marcador con el gol de Jerjes Jiménez a los 28 minutos. Luego hicieron de todo menos anotar. En el complemento les expulsaban un jugador y otro se quedó lesionado en cancha. De esto se aprovecharon los reptiles para empatar el duelo a los 90 minutos con el tanto de Alexis Paz. Y para acabar, pasamos a la otra goleada, la del Unión San Martín de Pisco por 4-1 frente al Ude Parachique de Sechura. El partido se abría rápido con los tantos de Carlos Ferreira para los de Ica y Edwin Suárez para los piuranos en los 20 primeros minutos. Sin embargo, los iqueños se ponían arriba con el gol de Jesús Mogollón en el final del primer tiempo. Esto fue un golpe duro para los norteños, ya que en el complemento llegarían los tantos de Ricardo Morán a los 72 y de Renzo Medina a los 81. Si vamos a la tabla de posiciones, veremos que todo está igual, con moqueguanos y puneños en la punta con 12 unidades, pero los de Junín ya se acercaron a un punto. Maristas y Caimanes son los que cierran la clasificación a las semifinales. Y vamos al bloque de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022.
cerrada la fecha 13 de estas clasificatorias, la Confederación Sudamericana de Fútbol publicó el 11 ideal de la jornada, elegido por la hinchada a través de sus redes sociales. De parte de la blanquirroja, el delantero Gianluca Lapadula fue elegido para encabezar la oncena, acompañado en ataque con Neymar Jr. de Brasil, donde destacan también la presencia de Emiliano Martínez, los chilenos Mena, Maripán y Arturo Vidal, junto a Marquinhos y Lucas Paquetá de Brasil, Castillo de Ecuador, y en el mediocampo se hicieron presentes dos argentinos más, Ángel Di María y Rodrigo de Paul. Aunque, como repetimos, esto lo eligen los usuarios de internet, así que nuestras armies lo hicieron de nuevo, así como ya en fechas anteriores metieron a estos 11 ideales a peruanos como Alexander Callens. Y yendo al rival, el delantero venezolano Eric Ramírez habló en la previa del encuentro que jugarán en contra de nuestra selección en el Estadio Olímpico de Caracas, dejando muy optimistas declaraciones para la Vinotinto. Y pues bueno, se toma con mucha seriedad, con mucho compromiso, sabiendo que es un compromiso muy grande asumir el ataque de la selección y bueno, esperando que cada partido pues pueda sumar cosas importantes para la selección y para la victoria. Pues yo creo que esta selección, cada partido que vamos jugando, nosotros hacemos las cosas un poco mejor. En Perú jugamos un gran partido, bueno, se nos complicó con el tema de la roja y sin embargo recuerdo que tuvimos oportunidades de gol, así que tenemos que llegar aquí el martes, intentar hacer lo mismo o incluso mucho mejor para poder sacar los 3 puntos en casa. Pues la verdad que nosotros estamos muy comprometidos con eso, sabemos que fue muy difícil el partido en Ecuador por el tema altura, por el rival también, pero sabiendo que es un compromiso grande, tenemos la responsabilidad y creo que lo vamos a hacer y es sacar los 3 puntos en casa y hacer respetar nuestra casa. Como se sabe, la selección peruana viajó rumbo a Caracas con la novedad de la convocatoria de urgencia de Ángelo Campos, aunque en la práctica de hoy, previa al viaje, no se movió mucho el 11 que jugó en la victoria frente a Bolivia. El día de mañana, los dirigidos por Ricardo Gareca tendrán uno de sus últimos entrenamientos donde se definirá a los inicialistas para enfrentarse este martes a las 4 de la tarde, hora peruana, a la selección venezolana. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Cómo crees que le irá a nuestra bicolor? Los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!